请翻开帖撒罗尼迦前书第2章， Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, 请看13节。 versículo 13. 13节， 13. 为此，我们也不住地感谢神，因你们听见我们所传神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。14节， 14. 弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。15节， 15. 这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去，他们不得神的喜悦，且与众人为敌。16节， 16. 不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶，神的愤怒临到他们身上，已经到了极处。17节， 17. 弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面。18节， 18. 所以我们有意到你们那里。我保罗有1、2次要去，只是撒旦阻挡了我们。19节， 19. 我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？20节， 20. 因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天下午我们将继续来学习帖撒罗尼迦前书第2章的后半段。 Hoy vamos a seguir estudiando primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, la última parte. 刚才我们所读13节到20节的经文， Que es el pasaje desde el versículo 13 hasta el versículo 20 que acabamos de leer. 求神的灵亲自带领我们。 Le pedimos a Dios que nos guíe con su espíritu. 这个帖撒罗尼迦前书第2章总共有20节， El capítulo 2 de primera a los Tesalonicenses consta de 20 versículos. 内容是保罗对往事的回顾。 El contenido habla sobre la revisión de Pablo sobre el pasado. 保罗想借着这往事的回顾，再一次激励帖撒罗尼迦教会的信徒。 Y a través de esta revisión, Pablo quería exhortar a los hermanos de Tesalónica 使他们的信心更加坚定。 para que pudieran estar más firmes en la fe. 因此，帖撒罗尼迦前书第2章大概可以分成2段。 Por lo tanto, primero a los Tesalonicenses capítulo 2 se puede dividir en dos grandes partes. 第一段是1到12节， La primera parte del versículo 1 hasta el versículo 12. 保罗回想当初他们传福音到帖撒罗尼迦的经过。 Pablo recuerda cómo fue la experiencia de su misión de evangelizar, 主题是好牧者的心声。 que habla sobre la voz de un buen pastor. 第二段是13节到20节， Y la segunda parte, desde el versículo 13 hasta el versículo 20, 保罗回想当初帖撒罗尼迦教会的信徒刚信主的景况。 Pablo recordó cómo fue la situación cuando los creyentes de Tesalónica creyeron en Cristo. 主题是好信徒的表现。 Y el tema es el comportamiento de un buen cristiano. 那么很感谢主， Gracias a Dios. 有关第一段，我们已经用2次聚会的时间一起查考过了。 Sobre la primera parte ya lo hemos estudiado en 2 ocasiones. 我们发现保罗他们真的是神忠心的仆人啊！ Nos damos cuenta de que Pablo y sus compañeros fueron buenos trabajadores de Dios. 他们对神的道非常忠心， Fueron leales y fieles a la palabra de Dios. 他们传福音不出于错误， Y cuando evangelizaban no fue según 也不是 error, 出于污秽， ni tampoco por inmundicia, 更不是用诡诈的方法。 ni tampoco con métodos engañosos.
他们只把神的道很忠实的传讲出来而已， sino que fielmente transmitieron cuál fue el mensaje de Dios a las 目 personas, 的就是为了荣耀神、造就人， con el objetivo de glorificar a Dios y de edificar a las personas, 要讨主的喜欢。 y también para agradar a Dios. 因此，保罗做圣工从来没有用过谄媚的话， Entonces, en el ministerio de Pablo, él nunca usó palabras halagadores, 他也不敢藏着贪心， tampoco tenía un corazón de codicia, 更不向任何人求荣耀。 ni tampoco pedía la gloria del hombre, 他乃是用父母的心肠来牧养信徒， sino con el corazón de un padre pastoreaba la iglesia. 就好像一个妈妈存着温柔的心乳养自己的儿 Y 女。 también como una madre con un corazón tierno criaba a sus hijos. 他心甘情愿地牺牲自己， Él estaba dispuesto a sacrificarse, 甚至连自己的性命也在所不惜。 incluso a costa de su propia vida, 因为这些信徒是保罗所疼爱的， porque realmente él quería mucho a estos hermanos. 同时保罗又好像一位父亲、爸爸，昼夜辛苦的劳碌工作， Y también cumplía el rol como un padre que trabajaba sin cesar de día y noche. 天天不断的教导信徒。 No cesaba de educar a los creyentes. 他处处为信徒着想， Y también siempre pensaba y se preocupaba por los hermanos. 不仅不愿意拖累信徒啊， No quería que fuese él mismo una carga para ellos, 还愿意带给信徒最大的福气， sino que quería darles la mayor bendición. 说明保罗的确是一个好牧者。 Esto demostraba que él realmente fue un buen pastor 他非常诚恳地吐露出一个好牧者的心声。 y del corazón sincero daba su voz de un buen pastor. 他所求于信徒的绝对不是信徒的财物， Lo que él buscaba no era las riquezas de los 而是信 creyentes, 徒的灵命， sino su vida espiritual. 乃是希望信徒在灵性上能够真的渐渐成长， Y también esperaba que los creyentes pudieran realmente crecer en la fe 最后能够进入神的国， y finalmente entrar en el reino de los cielos. 能够得到神所要赐给我们的荣耀。 Y también obtener todos juntos la gloria que Dios nos quiere dar. 那么很感谢神，我们看到帖撒罗尼迦教会的信徒在这方面没有让保罗失望。 Vemos que realmente los creyentes de la iglesia de Tesalónica no decepcionaron a Pablo. 于是保罗接下来，他站在帖撒罗尼迦教会信徒的立场，回想当初他们刚刚信主的景况。 Así que poniéndose en el lugar de los creyentes, volvió a recordar cómo fueron que creyeron. 保罗想用这些来印证帖撒罗尼迦教会的信徒真的是有好信徒的表现啊！ Y también de esta manera demostrar que ellos realmente tenían un buen comportamiento. 他们真的能够让保罗得到很大的安慰。 Y también por eso daba un gran consuelo a Pablo. 首先，请看帖撒罗尼迦前书2章的13节。 Veamos primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 首先，请看帖撒罗尼迦前书2章13节。 Primero a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. 保罗说：“为此，我也不住的感谢神，因你们听见我们所传的神的道，就领受了，不以为是人的道，乃以为是神的道。这道实在是神的，并且运行在你们信主的人心中。”请念。 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 保罗首先不住的感谢神， En principio Pablo no cesaba de dar gracias a Dios. 为什么呢？ ¿Por qué? 当然是因为帖撒罗尼迦教会的信徒真的有很好的表现呢、Porque realmente los creyentes de la iglesia de Tesalónica tenían un muy buen desempeño. 那到底有什么好的表现呢？ ¿Y cuáles fueron estos comportamientos? 我们根据这一节圣经可以归纳出4点。 A partir de este versículo podemos resumir en 4 puntos. 第一点， Primer punto, 他们能够分辨出这是神的道，
不是人的道。 Ellos podían discernir que era palabra de Dios y no palabra de los hombres. 表示他们绝对不是因为喜欢保罗来信主的， Eso quiere decir que ellos no creyeron a causa de Pablo 更不是因为要得到某些利益来信主的。 o porque querían obtener algún beneficio, 他们信主的动机非常纯正， sino que el motivo por el cual ellos creyeron en Dios 只因为晓得这就是神的道， fue realmente puro y porque ellos sabían muy bien que era palabra de Dios. 明白这才是能够使人得救的福音。 Y también sabían que esta era la palabra de la salvación. 我们请看《使徒行传》， Vamos a leer Hechos, 请看《使徒行传》13章 Hechos capítulo 13, 26节， versículo 26. 请看《使徒行传》13章的26节， Hechos capítulo 13, versículo 26. 请念。 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. 在这里，保罗称他所传的福音为救世之道。 Acá Pablo, acá dice que es la palabra de esta salvación. 说明唯有这个道才能够使人罪得赦免，进入永生。 Porque únicamente a través de esta palabra uno puede ser perdonado sus pecados y entrar al reino celestial. 第二点， Segundo punto. 当他们明白这个神的道之后，他们马上甘心乐意的领受了。 Una vez que comprendían que era la palabra de Dios, entonces la recibieron con gozo. 他们的耳朵没有发痒， No tenían comezón de oír, 他们的颈项没有刚硬， no eran duros de cerviz, 他们存着谦卑受教的心来领受神的道， sino con un oído 就好像主耶稣当年所说的那个比喻。 dispuesto a ser educado, recibían esta palabra. 我们请看路加福音第8章， Vamos a ver Lucas capítulo 8. 请看路加福音的第8章 Lucas capítulo 8, 15节， versículo 15. 请看路加福音第8章15节， Lucas capítulo 8, versículo 15. 请念。 Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. 他们真的是用诚实善良的心来领受神的道， Ellos realmente escucharon esta palabra con corazón bueno y recto. 就好像那个种子撒在好的土地上， Como esta semilla que cayó en buena tierra. 难怪神的道会那么快在他们的心地里面扎根。 Por eso rápidamente esta palabra se arraigó profundamente en su corazón. 第三个， Tercer punto, 他们很用心的存记神的道。 ellos guardaron esta palabra. 我们请看哥罗西书第3章16节， Veamos Colosenses, 请看哥罗西书第3章16节， Colosenses capítulo 3, versículo 16. 哥罗西书3章16节， Capítulo 3, versículo 16. 请念。 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 在这里，保罗勉励信徒信主之后，要用各样的智慧，把基督的道理丰丰富富的存在心里面。 Pablo exhorta que los creyentes, una vez recibida la palabra de Dios, deben guardarla con toda sabiduría en el corazón. 那这样信徒的灵性才能够长进呢、 Porque únicamente de esta manera los creyentes pueden crecer en la fe. 感谢主，帖撒罗尼迦教会的信徒在这方面也表现得很不错。 Y realmente los creyentes de Tesalónica pudieron tener un buen comportamiento. 所以保罗才说，神的道正运行在你们信主的人心中。 Por eso la palabra de Dios actúa en los creyentes. 这一句话不是随便讲讲哦， Esta palabra está dicha seriamente. 意思就是在你们心中真的有丰丰富富的真理藏在里面呢、 O sea que realmente ellos tenían esta palabra guardada en su corazón profundamente
那是一种无形的力量。 y abundantemente que se transforma en una gran fuerza. 第4点， Cuarto punto. 他们更努力地遵行神的道。 Además, ellos guardaron 我们请看雅各书第1章 diligentemente la palabra de Dios. 22到24节， Vamos a leer Santiago, 请看雅各书第1章22到24节。 Santiago capítulo 1, versículo 22 a 24. 22到24节， 22 a 24. 请念。 Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. 雅各长老奉劝我们，不可以单单听道。 El anciano Santiago nos exhorta que no debemos ser únicamente oidores de la palabra. 听道是很好，但是不能单听道。 Podemos oír la palabra, pero no basta con oírla, sino que debemos hacer. 听完道理之后，更要努力去行道， Luego de escuchar la palabra, debemos ser hacedores de la palabra. 否则就是自己在欺骗自己啊！ De lo contrario, estamos engañándonos a 那 nosotros 结果 mismos 吃亏的永远是自己啊！ y saldremos perdiendo. 我们只有照着去遵行，做了之后，才能够得到真正的福气啊！ Solo siendo hacedores de la palabra de Dios podemos obtener realmente la bendición. 而感谢主的是，帖撒罗尼迦教会的信徒在这方面更表现得可圈可点。 Y realmente los creyentes de Tesalónica pudieron lograr esto. 他们不但效法保罗，更效法主耶稣啊！ No solamente aprendieron de Pablo, sino que imitaron al Señor 他们 Jesús. 真的很有信心， Ellos tenían mucha fe, 他们也真的很有爱心， ellos tenían mucho amor 他们更充满着盼望。 y además estaban llenos de esperanza. 特别是在患难中还是这样， Sobre todo podían mantener ese gozo en las tribulaciones. 以致后来成为马其顿和亚该亚所有信主之人的榜样。 Y también se convirtieron en buenos ejemplos en toda Macedonia y Acaya. 这种表现真的很不简单。 Realmente no es fácil lograr esto. 因此，保罗紧接着才再一次夸奖他们。 Por lo tanto, luego Pablo los alabó. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》第2章14节。 Primera de los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 请看回来《帖撒罗尼迦前书》2章14节。 Primera a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. 2章的14节， Capítulo 2, 14. 保罗说：“弟兄们，你们曾效法犹太中在基督耶稣里神的各教会，因为你们也受了本地人的苦害，像他们受了犹太人的苦害一样。”请念。 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. 当耶路撒冷教会建立后的初期， En la primera etapa, cuando se construyó la iglesia apostólica, 当时犹太人的信徒的确受到当地不信的犹太人很大的逼迫。 y realmente los creyentes judíos fueron perseguidos por los judíos incrédulos. 没有想到这种迫害后来同样落在帖撒罗尼迦教会的信徒身上了。 Y vieron que luego esta misma persecución cayó también en los hermanos de Tesalónica. 当时住在帖撒罗尼迦的犹太人耸动当地的外邦人， Porque ellos llevaron a los incrédulos a perseguirlos, 起来迫害刚刚信主的信徒， a perseguir a aquellos que recién creyeron y se convirtieron, 让这些信徒落在百般的患难当中啊。 haciendo de que realmente sufran en la gran tribulación. 不过很感谢主的是，帖撒罗尼迦教会的信徒，他们在患难当中仍然坚守住纯正的信仰。 Sin embargo, gracias a Dios, estos hermanos en Tesalónica pudieron guardar firmemente esta fe del principio.
他们效法早期那些遭受迫害的犹太信徒， imitaron a aquellos primeros cristianos que fueron atacados 无论怎么样都要忍耐到底。 y sabían que debían aguantar y ser pacientes hasta el final. 那这种很好的表现，就是他们行道最具体的见证。 Y este buen comportamiento se transforma en el testimonio más convincente. 证明他们真的是神眼中的好信徒。 Y también demuestra que ellos realmente fueron muy buenos cristianos en los ojos de Dios. 绝对不像那些不信的犹太人那是假的以色列人呢。 No como aquellos judíos incrédulos que eran falsos israelitas. 于是接下来保罗才不客气地指责那些不信的犹太人。 De esta manera, seguidamente, Pablo reprende a los judíos no creyentes. 请继续看《帖撒罗尼迦前书》第2章15节，还有16节。 Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 16. 请继续看回来《帖撒罗尼迦前书》2章15节跟16节。 Primera a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 15 y 16. 保罗说：“这犹太人杀了主耶稣和先知，又把我们赶出去。他们不得神的喜悦，且与众人为敌，不许我们传道给外邦人，使外邦人得救，常常充满自己的罪恶。神的愤怒临到他们身上，已经到了极处了。”请念。 15. Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. 16. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. 我们看到保罗虽然他是很热爱自己的同胞，没错， Si bien Pablo amaba a sus compatriotas, 但是他对自己的同胞迫害教会的罪行很不客气地加以指责。 pero los reprimió sin ceremonias a aquellos que perseguían a la iglesia. 这正彰显出保罗对真神的忠心。 Esto también demuestra la fidelidad de Pablo hacia Dios. 其实这也更展现出保罗对同胞真正的爱， Y también demuestra su amor hacia su propio pueblo. 因为他说的是真话。 Porque lo que dijo fue verdadero. 他其实不管犹太人也好，外邦人，只要他肯相信福音，都可以得救的。 Porque tanto los judíos como los gentiles, si creyeran en Dios, pueden ser salvos. 特别是当时的犹太人， Sobre todo los judíos 为什么呢？ de aquel entonces. 因为犹太人原来就是神的选民呢、 Porque los judíos sí son el pueblo de Dios. 福音确实从他们中间出来的。 Y realmente el evangelio salió de ellos. 所以论到神的救恩，犹太人本来是大有好处的。 Así que si hablamos de la salvación, en realidad este pueblo Israel, ellos tenían mucha ventaja. 我们看看神的圣言， Vemos que la palabra santa de Dios, 儿子的名分， así como la adopción, 神的律法， la ley, 还有神的礼仪， los ritos, 包括神的应许， así como las 其实 promesas, 都是先给他们呢。 en realidad todos les fueron confiados. 他们被称为以色列人。 Ellos fueron llamados el pueblo de Israel. 按肉体来讲，基督也是从他们出来的， Y 不是 según 吗？ la carne, Cristo también fue descendiente de ellos. 因此，照理说，福音应该先传给犹太人才对啊。 Así que por supuesto que el Evangelio primero llega a los judíos. 我们请参考马太福音第10章， Veamos Mateo capítulo 10. 请参考马太福音第10章 Mateo capítulo 10, 5节和6节。 versículos 5 y 6. 马太福音10章第5节、第6节。 Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
我们看到当年主耶稣吩咐门徒，也是吩咐门徒要先到以色列家迷失的羊那里去传福音呢。Jesús mandó a los 12 discípulos que vayan primero hacia las ovejas perdidas. 这表示福音要先传给犹太人，没有错啊。O sea que primero se le deben dar este evangelio a los judíos. 可惜的是，他们的表现非常不好。Lástima que ellos no querían recibir este evangelio. 他们不但不肯领受神的道，反而弃绝神的道。No querían recibir este evangelio y además los desechaba. 甚至杀害主耶稣和众先知。 Incluso querían matar al Señor Jesús y a los profetas. 只因为主耶稣、众先知没有外貌，他们看不起。 Y es porque tanto el Señor Jesús como los profetas no tenían la apariencia que ellos querían. 后来他们更逼迫神的教会。 Y también luego persiguieron a la iglesia de Dios. 难怪当司提反即将殉道之前，他才很不客气地指责那些不信的犹太人。 Esteban, antes de ser martirizado, así los reprendió. 他说：“你们这应着景象，心跟耳朵都没有受割礼的人。” Les dijo que eran duros de cerviz y además eran incircuncisos, tanto en el oído como... 意思就是单单肉体受割礼没用的。 O sea que la circuncisión de carne no servía, de la carne. 心跟耳朵都没有受割礼， Tanto el corazón como los oídos eran incircuncisos. 所以时常抗拒圣灵。 Por eso resistían del Espíritu Santo. 你们的祖宗把预先传说那一者要来的先知先杀了， Y además mataron a los profetas que profetizaron sobre la venida del Señor Jesús. 如今你们又把那一者基督耶稣卖掉、杀掉。 Y también hacia al Cristo Jesús. 你们受了天使所传的律法有什么用？不遵守没有用啊！ ¿Y de qué sirve que ellos guardaban las leyes? No servía. 光嘴巴讲，但是不遵守，根本没用。 Con solo decirlo, pero no guardarlo no sirve. 意思就是你们的表现实在让神大失所望， O sea que realmente defraudaron mucho a Dios, 不仅不能得到神的喜悦啊， porque no fueron de agrados, 而且还跟众人为敌呀、 sino que fueron 为什么这样讲呢？ enemigos de todos. ¿Por qué? 因为你们在众人面前把天国的门关了。 Porque delante de todos ellos cerraron la puerta de la salvación. 不但自己不进去哦，那个别人要进去的，你们不客气，不容他进去。 Ellos no querían entrar y tampoco dejaban entrar a otros. 当时的法利赛人就是这样了。 Así fueron los fariseos. 那信神信到最后是这个样子。 ¿Qué pasa si uno termina siendo de esta manera después de creer en Jesús? 所以后来这些不信的犹太人真的不许保罗传福音给外邦人。 Así que estos incrédulos judíos no querían que Pablo siguiera predicando. 他们真的也不愿意看到外邦人得救。 Y no querían ver a ninguno de los gentiles ser salvos. 这种罪行很大啊， Este es un gran pecado 肯定会惹神很大的愤怒啊， y provocaría seguramente la ira de Dios. 甚至让神到最后忍无可忍了。 Y así Dios no podía soportar más. 所以保罗在这里才警告说， Pablo entonces les advirtió 他说神的愤怒临到他们身上已经到了极处。 que la ira de Dios fue hasta el extremo. 不要忘记哦，当时他们看不到的哦。 No se olviden de que ellos estaban ciegos espiritualmente. 我们参考路加福音 Vamos a ver Lucas 19章， Lucas capítulo 19. 路加福音19章 Lucas capítulo 19, 41节到44节。 versículos 41 a 44. 请看路加福音19章41到44。 Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu salvación, de tu visitación. 就在主耶稣被钉十字架之前， Antes de la crucifixión de Jesús, 我们看到主耶稣为耶路撒冷哀哭， el Señor Jesús lloró por Jerusalén. 不是喜笑哭， No estaba gozoso, sino que estaba profundamente triste. 因为主耶稣知道耶路撒冷不久后将要被彻底拆毁。 Porque él sabía claramente que dentro de poco Jerusalén iba a ser destruida por completo. 这件事是在主后70年才完全应验。 Y esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. 后来耶路撒冷城真的被罗马兵丁彻底拆毁掉。 La ciudad de Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70. 可是，在当时保罗讲这一句话的时候，你根本看不到。 Pero en el momento cuando Pablo habló estas palabras, ellos no lo podían ver claramente. 主耶稣为耶路撒冷哀哭的时候，他们也看不到。 Y cuando Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén, tampoco ellos lo podían ver. 其实 claramente. 神的愤怒已经到了极点，他们不知道。 Que la ira de Dios ya llegó al extremo y ellos no lo sentían. 一般认为保罗在这里所说的，就是指这件事哦。 Y probablemente lo que Pablo hablaba era sobre este hecho. 这是一个警告， Era una advertencia 因为这些不信的犹太人实在太坏了。 porque estos judíos incrédulos realmente eran muy 而保罗 malos. 就是在他们逼迫底下，不得已才离开帖撒罗尼迦。 Entonces, bajo la persecución de ellos, Pablo tuvo que irse de ese lugar. 难怪保罗紧接着才说 Así que luego Pablo dijo,：“ 好，请看回来，帖撒罗尼迦前书2章的17节， volvamos a 1 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. 请看回来，帖撒罗尼迦前书2章17节。 1 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 17. 弟兄们，我们暂时与你们离别，是面目离别，心里却不离别。我们极力的想法子，很愿意见你们的面，请念。” 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. 保罗在这里特别表明，他之所以离开帖撒罗尼迦，不是没有原因，是非常不得已的。 Pablo les quería comunicar que en realidad su partida no era sin motivo, sino que no era lo que él realmente quería. 就好像父母被迫离开自己所爱的儿女那样啊。 Como un padre que por obligación tenía que separarse de sus hijos, 谁愿意离开自己的家？ ¿quién quisiera irse de su propia casa? 因此保罗说，虽然面目离别，但是心却永不离别。 Por eso Pablo dijo, separados de vosotros de vista, pero no de corazón. 保罗仍然天天挂念着帖撒罗尼迦教会的信徒， Pablo seguía siempre pensando en los hermanos en Tesalónica 尤其常常在主里面切切地为他们代祷。 y sobre todo oraba sin cesar por ellos. 所以从灵的角度来看，保罗的心跟帖撒罗尼迦教会信徒的心紧紧地连接在一起。 Desde el punto de vista espiritual, el corazón de Pablo y los corazones de los creyentes en Tesalónica estaban siempre ligados. 导致保罗极力的想法子要回到帖撒罗尼迦去。 Y también Pablo siempre pensaba de qué manera podía volver a verlos. 我们请继续看帖撒罗尼迦前书2章18节， Seguimos leyendo 1 los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18. 请继续看第18节。 Versículo 18. 保罗说：“所以我们有意到你们那里。我保罗1、2次要去，只是撒旦阻挡。”
18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. 保罗真的好想回到帖撒罗尼迦去探望这些表现那么好的信徒， Pablo realmente quería de corazón ir a volver a visitarlos. 只可惜这个愿望一直都没有办法实现， Lástima que este deseo de Pablo nunca se cumplió. 因为撒旦在主导。 Porque Satanás los 那什么主导呢？ ¿De qué manera? 在这里保罗并没有详细说明啊， En esta parte Pablo no especifica 很可能是环境的因素， que podía ser factores 也有可能是人为的因素哦。 de las circunstancias o factores 他 del 不 hombre. 管是什么原因，保罗觉得这些背后都是出于撒旦在作为。 No importa de qué manera, Pablo pensaba que era un impedimento de Satanás. 他一方面阻挡福音的传扬， Por un lado, no quería que se expandiera el Evangelio, 另一方面要毁坏信徒的信仰。 y por otra parte quería destruir la fe de los creyentes. 所以保罗只有说：“我尽本分，不住为你们祷告代求。” Así que Pablo únicamente lo que podía hacer era orar por ellos, 求主亲自看顾保守。 para que Dios los cuide siempre. 不过，保罗同时马上先差派提摩太去探望他们， Pero sí, Pablo envió a Timoteo para ir a verlos, 为了坚固他们的信心。 para reforzar. 我们看到，这就是保罗对付撒旦的方法。 Y vemos que esta es la manera como Pablo enfrentó contra Satanás. 他绝对不会一拖再拖，就放着不管，不会的。 Él fue muy activo, no los dejó sin importar. 那为什么保罗一定要这样做呢？ ¿Y por qué Pablo realmente así lo hizo? 我们请继续看帖撒罗尼迦前书2章的19节， Volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19. 这个是原因非常重要。 Acá habla sobre el motivo, el muy 2章 importante. 19节， Capítulo 2 versículo 19. 保罗说：“我们的盼望和喜乐，并所夸的宽免是什么呢？岂不是我们主耶稣来的时候，你们在他面前站立得住吗？”请念。 Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? 我们看到保罗之所以这样做，完全是为了帖撒罗尼迦教会信徒的得救问题。 Pablo hizo de esta manera porque le importaba mucho la salvación de los hermanos. 所以保罗才问说：“你们知道我们的盼望和喜乐，并所夸的冠冕是什么吗？ Por 你们 eso 知道吗？” les preguntó si sabían muy bien cuál era su esperanza, gozo y corona. 这里所说的冠冕不是皇帝戴那个皇冠，不是的， La corona de acá no es la corona de un rey, 是当时希腊竞技比赛得胜的人所戴的花冠。 sino aquel que ganaba en las competiciones atléticas 皇冠是代表地位， La corona de un rey simboliza su estatus, 皇帝戴的； porque lo lleva el que 花 tiene 冠是 poder. 代表得胜， Pero la corona de gloria es 是得 la 胜的人戴的。 victoria, los que pudieron vencer. 保罗他觉得他好像在一个竞技场上比赛的人， Él se considera como si fuese una persona que pelea en la arena. 他所盼望的就是要得到最后的胜利， Y lo que él quiere obtener es esa victoria final, 这就是他最大的喜乐啊！ porque ese es su mayor gozo. 只不过保罗在这里所求的不是单单求自己能够得救就好了， Pero Pablo no solamente buscaba su propia salvación nada más. 保罗更希望所有的信徒最后也都能够全然得胜的。 Pablo quería que todos los creyentes también pueden ser salvos. 而且这种得胜不是指着在世界上很成功啊， Y además, esta victoria no es ser muy capaz en el mundo, 而是指着在主耶稣再来的时候，可以在他面前站立得住啊。 sino es poder estar firmes delante del Señor Jesús en su segunda venida. 我们请参考犹大书24节。 Vamos a leer Judas, versículo 24.
请参考犹大书24节， Judas capítulo 1 versículo 24. 犹大书的24节， Judas 1:24. 请念。 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. 今天我们在信仰上怎么样才算是真的得胜呢？ ¿Cómo podemos ser realmente victoriosos en nuestra fe? 这个绝对不是指着世界上属物质的成功， Por supuesto que no está hablando de ser exitosos en este mundo, 乃是指着在信仰上、在灵性上能够真的战胜撒旦，能够胜过这个世界啊！ sino que realmente poder vencer a este mundo y vencer a Satanás. 所以它至少包括3个层面。 Así que abarca 3 aspectos. 第一个， Primero, 信仰上能够永不失脚，不会跌倒； espiritualmente no nos desmayemos. 第二，在灵性上能够无瑕无疵，非常完全； Ser realmente perfectos sin ninguna mancha en la espiritual, en la 第 fe. 三，最后能够欢欢喜喜站在主耶稣荣耀的面前，迎接主耶稣再临。 Finalmente pueden estar alegremente recibiendo la segunda venida del Señor Jesús. 这个才算是真的得胜啊！ Esta es la verdadera victoria. 这个就是保罗对帖撒罗尼迦教会信徒最大的期待呀、 Y también la esperanza de Pablo hacia los hermanos de Tesalónica. 只要帖撒罗尼迦教会的信徒在这方面能够有很好的表现啊，保罗再受多大的苦，他都没关系。 Si ellos pueden realmente tener este buen comportamiento, entonces Pablo no le importaba si tenía que sufrir mucho. 因为这种苦不但没有白受，而且非常有价值。 Porque entonces este sufrimiento realmente valió la pena. 因此，保罗才非常诚恳地告诉帖撒罗尼教会的信徒， Luego Pablo entonces les dijo, 请看回来帖撒罗尼迦前书2章20节， primero a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 20. 请看回来帖撒罗尼迦前书2章的20节。 Primero a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 20. 保罗说：“因为你们就是我们的荣耀，我们的喜乐。”请念。 Vosotros sois nuestra gloria y gozo. 是的，好信徒的好表现，就是一个好牧者最大的荣耀。 El buen comportamiento de un buen cristiano es la gloria de un pastor, de un buen pastor. 好信徒的好表现，更是一个好牧者最大的喜乐，没有比什么这个还快乐。 Y también su buen comportamiento es el gozo mayor de un buen pastor, para un buen pastor. 所以，只要信徒在信仰上能够靠主站立得稳，那么这种信徒就是牧者的喜乐，就是牧者的冠冕。 Entonces, si un cristiano puede estar firmes hasta el final, se convierte en gloria y gozo para un pastor. 很感谢主的是，我们看到帖撒罗尼迦教会的信徒，他们真的做到了。 Y gracias a Dios, los hermanos de la iglesia tesalónica lo lograron. 尤其在大患难当中，他还是一样做到了。 Y también lo lograron aún en la gran tribulación. 他们真的没有让保罗失望。 No defraudaron a Pablo. 今天回头看看我们自己， Ahora vamos a reflexionar sobre nosotros. 请问我们做到了吗？ ¿Nosotros podemos lograr esto? 请问我们的信仰真的是个好的表现吗？ ¿Nuestra fe tiene un buen comportamiento? 请问我们称得上是一位好信徒吗？ ¿Podemos ser llamados realmente un buen cristiano? 请问将来我们在主耶稣面前能够站立得住吗？ Y en el futuro, ¿podemos estar bien firmes delante del Señor Jesús en su segunda venida? 小弟个人觉得这一些都是我们在学习这一段圣经之后值得好好思考的课题。 Creo que todas estas son lecciones que debemos considerar cuidadosamente una vez que aprendemos este pasaje. 好，最后一起来看希伯来书。 Finalmente vamos a leer Hebreos, 最后，请看希伯来书13章。 Hebreos capítulo 13.
请看希伯来书13章 Hebreos capítulo 13, 17节。 versículo 17. 最后，请看希伯来书13章17节。 Finalmente vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 17. 17节， 17. 你们要依从那些引导你们的，且要顺服，因他们为你们的灵魂时刻警醒，好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐，不致忧愁。若忧愁，就与你们无益了。请念。 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. 是的，站在教会的立场，我们盼望教会里面有很多牧者忠心耿耿。 Realmente nosotros esperamos que los pastores dentro de una iglesia sean fieles a Dios, 不只是对神忠心，对教会也忠心。 que sean fieles a Dios y también a la iglesia. 我们希望他们都能够具着父母的心肠， También queremos que estos pastores tengan un corazón de padres, 就好像保罗肯牺牲奉献自己， así como Pablo estaba dispuesto a sacrificarse 为 incluso su 信徒 propia 的 vida, 灵魂时刻警醒， quien también velaba por las almas de los hermanos, 好像将来要交账的人那样，一点都不敢马虎。 como quienes han de dar cuenta, por eso ellos no se descuidaban. 不止讲道不敢马虎，行道更不敢马虎。 No solamente cuando predican, sino también cuando hacen la palabra de Dios. 这是对的。 Esto es correcto. 但是站在牧者的立场， Pero desde el punto de vista del pastor, 一个牧者同时也希望信徒能够顺服牧者的引导， asimismo el pastor también espera que los creyentes pudieran obedecer su guía, 能够清楚认识这是神的道，不是人的道，不要乱讲。 que pudieran darse cuenta de que es palabra de Dios y no palabra de los hombres, 然后努力去遵行神的道， y luego esforzarse a cumplir, a seguir esta palabra, 就好像天撒罗尼亚教会的信徒那样，有良好的表现。 como los hermanos de la iglesia tesalónica que pudieron tener un buen comportamiento, 将来能够在主耶稣的面前站立得住， para poder estar realmente firmes delante de 那这样 Dios, 才不会辜负牧者的一片苦心啊！ para no defraudar a los pastores, 这样才能够使牧者得到最大的喜乐。 y también para que puedan tener el mayor gozo. 可见，教会要兴旺，不仅要有忠心的好牧者，同时也要有顺服的好信徒来配合才可以。 Para que prospere la iglesia hace falta entonces pastores que sean fieles y también creyentes que sean obedientes. 如此才能够两全其美，使教会成为荣耀的教会。 De esta manera, colaborando todos juntos, podemos hacer que nuestra iglesia sea gloriosa. 所以求神帮助我们， Le pedimos entonces la ayuda a Dios 让我们教会有许多忠心的好牧者， para que salgan de la iglesia buenos y fieles pastores, 也让我们教会有许多顺服的好信徒， y también creyentes que tengan buen comportamiento y que sean obedientes, 让我们教会能够很快的成为荣耀的教会， para que rápidamente nuestra iglesia sea próspera y gloriosa, 来荣耀主耶稣的圣名。 para glorificar el santo nombre del Señor 请 Jesús. 上诗。 Cantemos.